adquisición del hábito de estudiar bajo condiciones ambientales, de espacio, tiempo y características iguales. ¿Y para qué sirven? La adecuados permite un mejor rendimiento académico, pues permite la eliminación o interrupción o reducción de interrupciones, mayor agilidad, organización y eficiencia. Alba, puedes pasar la diapositiva, gracias. Bien, hábitos o técnicas de estudio. Las técnicas de estudio se separan en tres, como pueden ver en la pantalla. Primero, en los hábitos de estudio, segundo, en los métodos de estudio y tercero, en las técnicas de estudio. El primero, que corresponde a hábito de estudio, son costumbres que adquirimos mediante la repetición de una conducta. Los hábitos se asocian a la sigla campo, ¿sí? La C se refiere a la concentración o a enfocar la atención en algo. La A se refiere al autocontrol, tener dominio sobre sí mismo. La M se refiere a la motivación, desarrollar interés. La P a la programación, que es acerca de la administración del tiempo. Y la O acerca de la organización, que es controlar el ambiente. Bien, un aspecto muy importante a resaltar es la motivación, ya que es importante crear el deseo de crecer intelectualmente, desarrollando la memoria, la voluntad y la imaginación. La comprensión es muy beneficiaria porque traerá mejores resultados de un tema específico y el apoyo y los comentarios positivos proporcionados por el profesor, el docente, el educador, contribuirá a motivar al estudiante, ¿sí? El cual es algo muy importante, porque en ocasiones muchas personas consideran que la motivación solo depende de los estudiantes, pero no, también hay una proporción o un pequeño porcentaje que depende del maestro, ¿sí? Los maestros deben también enfocarse en brindar apoyo y motivación a los estudiantes para que estos puedan, digamos, por así decirlo, estar motivados para estudiar y para aprender sobre la clase, ¿sí? Sobre los temas que están viendo en la clase, el cual también tiene que ver mucho con la metodología que están utilizando ustedes y el maestro para aprender y enseñar. Bien, en cuanto a los métodos de estudio, los métodos de estudio es el procedimiento que se debe seguir para estudiar. En este aspecto es muy importante, primero, preguntar, el cual es formular interrogantes. Segundo, leer, analizar para comprender. El tercero es reproducir el contenido, el cual es expresar, y el cuarto es revisar, repasar para recordar, ¿sí? Bueno, yo también tengo un método que es muy particular, que muchos lo utilizan, pero es algo mío, ¿sí? El cual es escribir, ¿sí? Porque yo tengo una memoria fotográfica, entonces todo lo que escribo lo recuerdo. Recuerdo dónde lo escribí, cómo lo escribí, con qué colores lo escribí, entonces por eso recuerdo, ¿sí? Entonces si tengo un parcial, entonces yo utilizo el método de escribir lo que estoy estudiando, así lo escriba 2, 3 veces, porque se me hace más fácil aprender y recordar de esa manera. Entonces, ustedes también deben buscar qué métodos les van a ayudar o qué métodos les están ayudando en estos momentos que les pueda servir para su aprendizaje académico. Entonces, estas 4 más las que yo les estoy mencionando podrían ser muy importantes y muy eficientes para ustedes. Tercero, sobre las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son el conjunto de estrategias que permiten agilizar el trabajo intelectual. Primero es un grupo, que es un estudio en equipo, el cual también es muy eficiente a la hora de poder compartir ideas, expresar ideas y también formular interrogantes, porque en ocasiones lo que entiende una compañera no lo entiende otra y a veces se forman los debates de estudio de esa manera y pueden llevar al aula interrogantes que el profesor también les va a parecer muy bueno porque así pueden aprender mucho más ustedes y va a ser mucho más dinámica las clases. La redacción, elaboración de informes.
Entonces es muy importante que ustedes también puedan ejercer la redacción, ¿sí? Para que ustedes puedan tener mayor grado de cohesión y coherencia en los textos que van a entregar a los profesores, ¿sí? De que no vayan a entregar textos que no sean tan académicos, sino del habla normal. Es muy importante que podamos aprender mucho acerca de la redacción. Examen, que se refiere al desempeño y las evaluaciones. Clase, que se refiere al aprovechamiento en el aula. Y asignaturas, que es el estudio de cada materia. Que también es muy importante que podamos tener un tiempo programado para cada uno de estas técnicas de estudio. Alba, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Bien, entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre el manejo del tiempo. ¿Qué es el manejo del tiempo? El manejo del tiempo es administrar el tiempo. El tiempo implica una serie de estrategias que permiten realizar las actividades en el momento adecuado de manera eficaz y apropiada, ¿sí? Sé que a muchos de nosotros se nos dificulta a veces administrar nuestro tiempo, ¿sí? Porque puede ser que tengamos muchas tareas durante el día o incluso tengamos muchos hobbies durante el día y no administremos de manera adecuada ese tiempo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos saber qué tiempo tenemos y cómo lo vamos a distribuir en las diferentes tareas que tenemos durante el día, ¿sí? ¿Para qué sirve? La administración del tiempo permite lograr los objetivos y métodos y metas personales que se han trazado al desarrollar cada actividad, así como responder adecuadamente a las exigencias académicas e introyectar los conocimientos y disminuir la tensión que produce realizar actividades al final cuando queda mucho por hacer y poco tiempo. Sí, en muchas ocasiones a muchos de nosotros como estudiantes nos ha pasado de que nos dejan el trabajo final. Los profesores al principio del semestre nos comentan en ocasiones de qué va a tratar el trabajo final, pero como suena, es un trabajo final y lo dejamos para el final. Entonces, las últimas semanas de clase nos estamos matando haciendo el trabajo, pero resulta que como el profesor nos expresó al principio del semestre de qué iba a tratar el trabajo final, lo que deberíamos hacer en la administración de nuestro tiempo es de vez en cuando buscar información, saber de qué se trata, cómo lo vamos a hacer o de qué lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, eso también va en parte en la administración de nuestro tiempo para que al último momento no tengamos que correr y estresarnos, ¿sí? O digamos que lo hagamos toda la carrera y entreguemos un trabajo que no está en las mejores condiciones. Entonces, es muy importante de que la administración del tiempo pueda lograrse mediante el esfuerzo de cada uno de nosotros en mejorar la calidad y la cantidad de tiempo que le rendimos a algo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos saber cómo distribuir ese tiempo. Entonces, ahora los voy a dejar con mi compañera Alba, que les va a hablar un poquito acerca de cómo administrar el tiempo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Albanelli. Bueno, entonces pues vamos a continuar, sin antes quería pedirles disculpas porque estoy trabajando con datos, entonces voy a apagar mi cámara para estar pues todo el tiempo en conectividad con ustedes. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora tenemos, dice, ¿cómo puedo administrar mi tiempo? Entonces la primera tenemos definir actividades a realizar, ¿cierto? Bueno, entonces, lo primero que se debe hacer es definir actividades a realizar. Esto consiste en determinar pues actividades que se van a realizar durante la semana. Generalmente estas actividades ya se conocen con antelación a su realización y pueden dividirse en 3 aspectos, los cuales son los compromisos, la recreación y las rutinas. Entonces, los compromisos, pues son esas actividades que necesariamente se deben realizar, sí o sí, para cumplir con las exigencias académicas o personales. Si no se ejecutan, pues difícilmente se van a afectar o no se lograrán esos objetivos que se han trazado con anterioridad, ¿cierto? Bueno,
Entonces tenemos lo que es la recreación. Estas actividades son que no necesariamente se deben llevarse a cabo, pues de que no implican unas consecuencias negativas para lograr esos objetivos trazados. Estas actividades pues son de ocio y permiten distraerse, pero que no necesariamente deben ejecutarse porque no traerían como ninguna pues consecuencia, ¿sí? Y las rutinas, esas son actividades que se realizan todos los días y pues las cuales son muy necesarias, yo diría muy elementales para llevar a cabo otro tipo de actividades como dormir, comer, pues el aseo personal. Esos son muy importantes y que se deben llevar a cabo para realizar otras actividades. Si no hacemos esto, no dormimos bien, no nos alimentamos bien, es muy difícil que podamos desarrollar otras actividades, concentrarnos en nuestros talleres pues académicos. Entonces es muy necesario llevar a cabo esta actividad, comer bien, dormir bien. Bueno, tenemos otro aspecto que es delimitar el tiempo para cada actividad. ¿Me escuchan? Hola. Sí, yo te escucho. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Bueno. Pero ¿yo puedo interrumpir o tengo que esperar a que termines? Pues sí, voy a terminar y luego ya escuchamos las preguntas. Bueno, listo. Bueno, entonces encontramos lo que es jerarquizar las actividades. Bueno, entonces, esta se refiere, pues una vez que ya se han determinado las actividades a realizar durante la semana, pues según la clasificación presentada anteriormente, se deben organizar según su prioridad, pues la urgencia con la que se debe ejecutarse la actividad, ya que no de hacerlas podría pues afectar la consecución de los logros o la importancia que tiene pues hacer esta actividad, la relevancia que tiene la actividad para alcanzar un logro deseado, ya sea a nivel personal o académico, posponiendo aquellas que no sean relevantes a ejecutar de manera urgente. Es decir, que yo puedo colocar mis actividades que son más prioritarias, las más primordiales, de primero y necesito sí o sí ejecutarlas. Para entonces yo tengo que hacer una lista de cuáles son las más importantes y cuáles no, para después posponerlas. Sí, porque eso puede afectar mi objetivo o pues los objetivos trazados con anterioridad. Y luego tenemos lo que, bueno, entonces al realizar pues esta jerarquía de actividades se tiene un panorama claro de las actividades que necesariamente deben desarrollarse y cuáles pueden posponerse para realizarlas después. Bueno, tenemos lo que es delimitar el tiempo para cada actividad. Bueno, entonces es muy necesario delimitar el tiempo para cada una de estas actividades, pues se debe calcular el tiempo que llevaría a realizarlas, teniendo en cuenta pues elementos como las clases, reuniones, encuentros con otras personas, y asimismo se debe considerar pues la complejidad e importancia de la actividad, reflexionando que se debe ser realista frente a dichos horarios para cumplir con lo establecido, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso. Y tenemos el cuarto aspecto, que es organizar el horario. Una vez pues que ya se haya delimitado las actividades a realizar y el tiempo establecido para cada una de ellas, se debe realizar un horario con pues esta información, que les voy a presentar un ejemplo más adelante. Para ello se puede utilizar una agenda que se llevará a cabo para recordar las actividades, o una hoja grande blog para realizar un horario semanal con cada una de ellas. Esta idea es que cada vez que se haya realizado la actividad se haga alguna especie de señal que indique su realización, como un visto, o pueden crear un símbolo, un visto, o puede ser una X. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo y es que podemos hacer, yo lo coloqué del 1 de marzo al 5 de marzo y los lunes pues dice que el estudiante tiene un trabajo y dice que es de 2 a 4, entonces esa lo voy marcando con una X porque ya lo cumplió. El martes dice que tiene que estudiar de 2 a 4, tiene un trabajo de 5 a 6 y ver una película que se planteó de 8 a 10. ¿Sí? Entonces el miércoles tiene que estudiar, tiene un huequito ahí en la mañana, y en la tarde tiene que estudiar de 3 a 5 y tiene un trabajo de 7 a 8.
El jueves tiene que estudiar de 2 a 4, ver un programa de TV de 5 a 6, y el viernes tiene un huequito en la mañana y en la tarde tiene que estudiar de 2 a 4. Entonces, así como pues ya sea una agenda que uno coloque las fechas o ya sea una hoja en blog, uno puede hacer su horario para establecer fechas y pues ir cumpliendo con cada una de estas actividades que se han plasmado. Entonces, con una X, las actividades que sí se han logrado, que sí se han programado y sí pues se las ha hecho, y las actividades que no también las pueden marcar. Por ejemplo, podría ser que las que yo las logré, yo hice esas actividades, las puedo marcar con un visto bueno, que sí la logré, que sí pude realizar. Por ejemplo, yo tenía que leerme un libro, entonces lo logré en este horario, en esta semana lo logré leer un libro y lo voy a colocar un visto. Pero de lo contrario, si no lo logré, también tengo que marcar con una X en rojo, es decir, bueno, y me voy a sentar a reflexionar y decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que me obstaculizó que yo no pude hacer esta actividad? ¿Qué fue que me interpuso hacer esta actividad? Entonces decir, bueno, voy a programar otro horario y aquí voy a decir, voy a proponerme que sí o sí la voy a cumplir, esa actividad que no la hice y que la debía hacer. Tal vez utilicé mal el tiempo, en ese tiempo que yo tenía que hacer esta actividad, me dediqué a ver tele o me dormí. Bueno, entonces yo no sé qué pasó, pero entonces hay que marcar las actividades que yo las logré y las actividades que no las logré y decir, bueno, ¿por qué no las logré? Y bueno, al siguiente horario que yo lo establezca, voy a proponer esa meta de que sí lo voy a lograr. Mi meta era leer un libro, entonces yo lo voy a plasmar allí y voy a decir sí lo voy a lograr. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos ejercicios para fomentar el manejo del tiempo. Alguien, por favor, que me colabore leyendo el primer ejercicio. Prepara tu horario para la siguiente semana. Inventa el diseño que más se identifique con tu personalidad. Usa una agenda o una hoja de blog grande. Bueno, listo. Muchas gracias por tu participación. Bueno, aquí es muy importante, como les decía anteriormente, diseñar un horario. Hay que preparar un horario, pues ¿para qué? Para tener una mejor organización y decir, bueno, estas son las actividades que me toca cumplir esta semana. Entonces es muy importante diseñar un horario que vaya acorde con nuestra personalidad, que nos dé gusto, que diga, bueno, me siento emocionado, voy a sentar y voy a diseñar mi horario. Bueno, listo, empezamos, seguimos con la 2. Alguien que me colabore leyendo la 2, por favor. Cada vez que cumplas con una actividad programada, utiliza un símbolo que te identifique y que además indique en tu horario que lo has logrado. En caso contrario, crea también un símbolo que indique que no hiciste la actividad dentro del horario que formulaste. Listo, muchas gracias. Sí, es lo que les terminaba de explicar anteriormente, que es muy importante construir ese horario, pero también muy importante lo que les decía, tener un símbolo para las actividades que cumplí y un símbolo para las actividades que no cumplí. En este caso podemos utilizar una X en rojo diciendo las actividades que no las cumplí y con un símbolo un visto en verde diciendo que yo sí cumplí esas actividades. Y bueno, como ya les explicaba, que era muy importante pues reflexionar porque no las cumplí. Bueno, alguien que me colabore leyendo el ejercicio 3. Al finalizar la semana, verifica cuántas actividades has logrado realizar según el horario que estableciste. Es importante analizar las causas que te impidieron realizar las actividades que no hiciste y ajustar para la siguiente semana tu horario. Listo, bueno, dice que al finalizar la semana uno tiene que verificar cuántas actividades ha logrado, ¿sí? Según el horario que uno establece. Entonces es importante analizar las causas que le impiden realizar estas actividades y que no se hizo y hay que ajustarlos al siguiente horario. Como les decía, hay que hacer en el siguiente horario, yo voy a plantear esa actividad que no la logré hacer en el anterior pues horario, en la agenda que yo planteé. Entonces, cuando yo haga mi otro horario, ahí voy a plasmar
la actividad que no pude hacerla, pero sí me voy a proponer que lo voy a cumplir y lo voy a hacer. ¿Alguien que me colabore con el número 4, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sigue intentando cada semana cumplir al máximo tu horario. Te darás cuenta que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Muy bien, muchas gracias. Sí, hay que ser constantes, ¿sí? No rendirnos. Bueno, decir que las actividades no las cumplí, pero sí voy a ser constante y voy a ser positivo de que sí voy a cumplir esas actividades que no las realicé. Sí, entonces es muy importante que uno esté motivado, lo que decía la compañera Angie, es muy importante motivarse y si yo no logro cumplir las actividades, bueno, pues es muy importante lo que les decía, no me voy a estresar y decir, ay, ¿por qué no me voy a dar golpes de pecho? ¿Por qué no cumplí? ¿Por qué no le hice en el tiempo? Y ahora que ya tengo muchas cosas por hacer, pues ya, ya no puedo más y me estreso, no, sino que hay que ser constante con eso. Eso es que se va aprendiendo cada día y bueno, también se va aprendiendo a manejar el tiempo, administrar el tiempo. Bueno, aquí les presentamos 10 estrategias para un buen rendimiento académico. Aquí les voy a pedir un grande favor y es que me colaboren leyendo cada una de estas estrategias, ¿sí? Entonces, alguien que me colabore leyendo la primera estrategia. Haz una lectura completa del material asignado antes de ir a clase. Subraya y resume el contenido. Muchas gracias. Bueno, aquí dice que es muy importante hacer una lectura completa del material, es decir, que cuando su docente les entrega un texto, que lean un artículo, un libro, yo qué sé, es muy importante que ustedes lean previamente, que se preparen previamente para este tema. ¿Por qué? Si ustedes leen de una noche faltando para la clase siguiente, pues no van a leer sin concentración porque es un cumplido que ustedes hacen. Entonces no se van a gozar el texto, no van a poder formular ideas, no van a poder encontrar los conceptos. Entonces, ¿por qué lo van a hacer? Como un cumplido y no, pues si no lo leen previamente va a pasar eso. Entonces, es muy importante leer previamente todo lo que deja el docente. Es muy importante que subrayen y resumen el contenido, ¿sí? Que saquen conceptos, ideas centrales del texto, para que cuando vayan a la clase ustedes tengan que aportar a la clase o asimismo tengan dudas, pues las puedan consultar con su docente. Esto está más adelante. Bueno, entonces continuamos con el número 2, por favor, que alguien me colabore. Cuando leas una lista de preguntas sobre ese material, dale, sobre ese material y luego respóndelas, anótalas y consúltalas. La siguiente la leen ustedes. Thank you, bye. Bueno, muchas gracias. Dice, cuando leas, haz una lista de preguntas sobre ese material y luego respóndelas, anotas tus dudas y consúltalas. Sí, es muy importante que cuando ustedes tienen dudas, no entienden algún aspecto que está ahí en el material que deja el docente, es muy importante que las anote y también las consulta en el día de la clase con el docente o con sus compañeros, bueno, decir que entendieron ustedes, bueno, yo entendí de esta manera, y así pueden resolver esas dudas o inquietudes que tengan. Continuamos con la estrategia número 3, por favor, alguien que me colabore leyendo. Busca las palabras y conceptos que desconozcas y escribe las definiciones en tus apuntes. Muchas gracias. Bueno, entonces dice, busca las palabras y conceptos que desconozcas y escribe las definiciones en tus apuntes. Bueno, es muy importante que ustedes anoten los conceptos, las ideas centrales, pues los conceptos más que todo que desconozcan y escriban las definiciones, que busquen las definiciones, que no las dejen allí, bueno, estos conceptos no los entiendo, pero los voy a dejar ahí. No, es muy importante que también las consulten y las busquen.
Bueno, entonces vamos por la número 4. ¿Quién me colabora? Asiste a todas las clases y preste atención y toma apuntes. Sí, aquí es muy importante que ustedes asistan a todas las clases y que presten mucha atención. Aquí es muy importante despertar la escucha, ¿no? Entonces, prestar atención es muy importante y tomar apuntes. Tomar apuntes no significa que vas a apuntar todo lo que dice el profesor, todo, sino aquí hay que anotar los aspectos más relevantes, los más importantes, que uno diga después, cuando vaya a estudiar, dice, esto es lo más importante, yo voy a consultar algo que no entendí con el docente o con mis compañeros, pero es muy importante tomar apuntes. A la hora de tomar apuntes, se toman los apuntes más relevantes, lo que dice el profesor, lo más importante. No es necesario que se apunte todo lo que dice, porque ahí te vas a confundir, y bueno, decir, bueno, ¿y esto por qué acá? Entonces es muy importante tomar apuntes porque a uno también se le olvida, ¿sí? Entonces es muy importante tomar esos apuntes porque, pues, uno todo lo que dice el profesor, después se le va olvidando, y a la hora de estudiar, bueno, ¿y aquí qué? Entonces es muy importante tomar los apuntes y los aspectos más relevantes sobre todo. Bueno, entonces vamos al aspecto número 5. ¿Quién me colabora? En clase pregunta cuando no entiendas. Muchas gracias. Es muy importante que ustedes, cuando no entienden algún aspecto, es muy importante que ustedes lo pregunten a su docente, no se queden callados, no teman a equivocarse, ¿sí? Digan, no, yo por miedo, no, yo puede ser que esto nada que ver, no voy a preguntar, me da miedo, no, me quedo con la duda, y eso es más feo que no preguntar, quedarse con la duda. Entonces es muy importante que ustedes pregunten algo que no entiendan, sin miedo. Bueno, esa la va a hacer yo, dice, la 6, trabaja con un tutor. Bueno, es muy importante aquí que ustedes acudan a esos talleres donde, por ejemplo, pueden solicitar la asesoría de un monitor. Entonces, es muy importante que ustedes trabajen ya sea con sus compañeros o también piden una asesoría con un monitor y pueda también resolver algunas dudas que ustedes no entiendan, algunos trabajos que les deje sus profesores. Entonces, ustedes pueden solicitar y con mucho gusto ellos podrán colaborarles. Bueno, entonces vamos con la 7. ¿Quién me colabora con la 7? Familiarízate con los recursos disponibles en la biblioteca y en Internet que puedan ser útiles. Listo. Sí, bueno, tenemos una biblioteca que ustedes pueden hacer uso de ellas. Entonces es muy importante que ustedes se familiaricen y algunos materiales que ustedes no tengan disponibles, que no tengan en su casa, lo pueden buscar también en la biblioteca. Entonces es muy importante que ustedes se acerquen allá y puedan acceder a esos recursos disponibles que tiene la universidad. ¿Quién me colabora con la estrategia número 8? Formar grupos de estudio y realizar preguntas entre ustedes. Listo, muchas gracias. Dice, forma grupos de estudio y realicen preguntas entre ustedes. Como decía la compañera Angie, es muy, pues, formar grupos de estudio y, por ejemplo, ahí para un examen se pueden reunir y decir, bueno, yo tengo estos apuntes y compartir con los demás compañeros. No hay que ser egoístas, compartan sus apuntes, hagan preguntas entre ustedes y lo que tiene la duda un compañero la puede resolver el otro y bueno, y así se van compartiendo pues esos saberes, esos conocimientos que ustedes tienen y pueden solventar pues esas dudas con respecto a los contenidos, a los textos. Es muy importante que hagan grupos de estudio, ¿sí? Porque esas dudas se pueden resolver entre ustedes. Bueno, vamos con
con la 9ª estrategia. ¿Alguien que me colabore leyendo? Acude a tutorías para comentar temas respecto a tu rendimiento con el profesor. Sí, es muy importante que ustedes pidan una asesoría al profesor, algo que no entiendan, de pronto el docente dice un tema de exposición y entonces hay que leer con anterioridad el contenido de la exposición o cualquier tema que el docente deje, ustedes tienen que leerlo previamente para que ustedes vayan con esas ideas ya que no estén claras y vayan y las consulten con el docente. Es muy importante que ustedes pidan esas asesorías con el docente para aclarar esas inquietudes o dudas. Entonces, pues deben cuadrar ya con su docente una fecha donde diga, bueno, pedimos una asesoría para que el docente aclare esas dudas que ustedes tienen, pero antes tienen que ya haber leído el material y tienen que haber sacado esas dudas que hace que lleven, que hace que ustedes vayan allá a una asesoría con un docente. Bueno, tenemos la estrategia número 10. ¿Alguien que me colabore, por favor? Participa de las actividades sobre hábitos de estudio. Muchas gracias. Bueno, es muy importante que ustedes participen de esos talleres que se brinden, porque les va a servir tanto en su vida personal, también como en lo académico, y así eso va a permitir que ustedes tengan un buen manejo del tiempo, tengan un buen hábito de estudio y conozcan las técnicas de estudio. ¿Para qué? Para que ustedes logren su meta, logren su proyecto profesional. Y pues queremos verlos graduados y entonces es muy importante que ustedes sepan sobre estas técnicas, sobre los hábitos, en todos estos aspectos. Listo. Bueno, entonces aquí queremos que escuchen un video con mucha atención porque luego les vamos a hacer algunas preguntas. Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero InDriver es la más fácil. Un momento, ya les comparto pantalla, compañeros, no se preocupen. Aquí estamos. ¿Ya ven mi pantalla, compañeros? Sí. Sí. Ah, pero Alba también lo está compartiendo. Alba, ¿te parece? De presentar, ¿dale? Listo. Vale. Ya. Entonces, ¿ven mi pantalla, compañeros? Sí, ya. Sí, vale. Tiempo para ser más productivo, cumplir todas mis actividades del día y acercarme a lograr mis metas? En este video conocerás la respuesta a esta y más preguntas de cómo organizar el tiempo. Antes de empezar, hay algo que necesitas saber si quieres obtener resultados. Organizar el tiempo no es la meta. Organizar el tiempo es la herramienta para alcanzar tus metas. De hecho, la cuestión no es cómo organizarme, sino cómo organizar mi tiempo para alcanzar la meta que tengo. Mi meta de salir de deudas, crecer mi negocio, terminar mi proyecto o cualquier otra meta que tengas. Te compartiré un proceso de 5 pasos que te ayudará a establecer tus prioridades y ser más efectivo en cumplirlas. A este método lo llamaremos PAOPA y es posible que ya haces uso de él, aunque no te hayas dado cuenta. PAOPA representa 5 pasos: piensa, anota, organiza, planifica, acciona. El primer paso es pensar, porque todo empieza de tener ideas.
En nuestra mente todo está en un círculo. Pensamos en las cosas que tenemos que hacer. Necesito limpiar la casa. Necesito hacer las compras. Necesito pagar mi deuda. Necesito. Cada pensamiento regresa y regresa hasta que lo realices. El problema es que la capacidad de nuestro cerebro es limitada y podemos pensar tan solo 2 o 3 cosas a la vez. Por ejemplo, cocinando, cuidando al bebé y viendo la novela. Es la realidad de muchas mujeres. Mi esposo dice que no es capaz de pensar y hacer a la vez más que una cosa. Y esta es la realidad de muchos hombres. Pero sin importar si eres un hombre o una mujer, esto no es suficiente, porque todos tenemos cientos o miles de pensamientos en nuestra cabeza que regresan de vez en cuando. Estos pensamientos, primero, no te dejan enfocarte en terminar esta cosa que estás actualmente haciendo. Y segundo, tampoco dejan que nuevos pensamientos, tal vez ideas brillantes, vengan a tu mente. Por lo tanto, necesitas limpiar tu mente y es donde viene el segundo paso. El paso de anotar. Anota todos estos pensamientos que tienes. De esta manera lograrás 2 cosas. 1. Limpiar tu mente de pensamientos. Y como resultado, tu mente está tranquila, se siente en paz y haces espacio para nuevas ideas. 2. Te asegura que no vas a olvidar algo importante. Pero cuidado, para que esto suceda, tu mente necesita confiar que realizarás las actividades que has anotado. Para tener tus notas siempre que las necesites, te recomiendo anotarlas en una aplicación que tendrás contigo en tu computadora o en tu celular. Escribir en una hoja de papel también es una buena opción. Sin embargo, hay algo importante que debes hacer con tus notas: organizarlas. Organizar tus notas es el tercer paso en el proceso y es mucho más fácil hacerlo en una aplicación. Nosotros hacemos uso de Notepad, una simple y a la vez muy poderosa aplicación para manejar las tareas. Es donde anotamos nuestros pensamientos para después organizarlos. Sin importar qué herramienta eliges, debes desarrollar un simple sistema. Por ejemplo, dividir tus notas en 3 cajas. Caja de proyectos es donde agrupas las tareas de cada proyecto. Puedes añadir información más detallada y establecer la fecha. 2. Lista de comprobación. Para organizar todo lo que no tiene fecha fija y es posible anotarlo en pocas palabras. 3. Blog de notas. Es donde guardas todo lo demás, todos tus pensamientos y notas de varios temas que no quedan en ninguna otra caja. Para esta actividad nosotros usamos la aplicación Evernote. Una vez cuando organizas tus notas, vas al paso número 4. Planificar. Revisa tus tareas y establece fechas cuando quieres cumplirlas. Y también establece las prioridades para el próximo día. Para mí, establecer las prioridades es un punto clave y creo que debemos hacerlo cada día. Cada noche o cada mañana, dedica unos minutos para revisar tus notas y establecer las tareas que piensas que puedes hacer en las próximas 24 horas. Si lo terminas, te queda solo una cosa más para hacer. Accionar. Ya sabes qué quieres hacer, cuándo quieres hacerlo y cómo hacerlo, porque lo tienes todo organizado y anotado. Entonces, ¿qué esperas? Toma la acción y enfócate en la primera de tus prioridades en la lista. Una vez cuando terminas con ella, elimínala de tu lista y haz la siguiente actividad. Felicidades por ser esa persona que hace las cosas que la acercan a lograr sus metas. Si nunca antes has seguido este proceso, no te preocupes si te toma unos días para poner en práctica estos 5 pasos. Te aseguro que vale la pena desarrollar este hábito.
porque con este proceso de administrar el tiempo serás capaz de enfocarte en lo que verdaderamente importa y pronto verás los resultados. Resumen de los 5 pasos. Bien, entonces todos vieron y escucharon bien el video. No, mucha Sí. loca. Sí. Sí, qué bueno, al escuchar muchas voces me confundo. Pero qué bueno que pudieron ver. Entonces, compañeros, es muy importante que nosotros podamos seguir estas técnicas de estudio, estos pasos que en el video nos mencionaban, porque nos van a ayudar a ser más organizados, ¿sí? ¿Y organizar qué? El tiempo que tenemos y el tiempo que vamos a utilizar para la consecución de estas metas. ¿Y cuáles podrían ser las metas? Podrían ser metas sencillas como entregar un trabajo, como realizar un taller, ¿sí? Pues es muy importante, como le decíamos, que no dejen todo para el último, ¿sí? Porque cuando nosotros lo dejamos para el último, no sabemos qué, digamos, situaciones se pueden presentar que nos van a impedir realizar esos trabajos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo les pongo, que en este momento el profesor les deje un taller para el próximo lunes, y sucede que ustedes tienen tiempo, que de pronto el miércoles no tengan clase, pero ustedes deciden de que el miércoles lo van a utilizar para otra cosa, y deciden hacer el trabajo el sábado en la noche, y sucede que el sábado en la noche llegó una urgencia, o llegó un amigo y los invitó a bailar o a comer, y ustedes se van y ustedes dicen, no, eso va a durar 2 horas, y se van y luego resulta que duraron 5 horas y llegaron de madrugada a la casa y el domingo no se levantaron, o si se levantaron tenían cosas que hacer y ya queda poco tiempo para la realización de ese trabajo, ¿sí? A todos nos ha pasado, no se preocupen. Y ya queda poco tiempo para la realización de ese trabajo y sucede que lo hacen en las carreras y luego no lo hacen de la mejor manera o con todos los ítems que el profesor había pedido, entonces lo entregan a medias. Y sucede que no tienen el mejor resultado, el resultado que ustedes esperaban al principio, ¿ya? Entonces, pues es importante que no dejemos estos trabajos para el último. Si ustedes tienen incluso media hora cada día, adelanten esa media hora en ese taller, ¿sí? Trabajen un poquito. Como decía en el video, es importante que tengan un calendario, un cronograma de actividades que deben realizar y que necesitan entregar esos compromisos que les han pedido. Pues no los dejen debajo de la almohada o no los dejen en un cuaderno, en el cuaderno de notas, no, péguenlo en su pared. Sí, en toda la pared, algo bien llamativo, bien colorido, aunque no sean bien creativos, no importa, pero háganlo para que todos los días al levantarse o al pasar por esa pared recuerden el calendario y qué es lo que tenían que hacer. Pongan alarmas, ¿sí? El poner alarmas también funciona y también los ayuda a ustedes a recordar las cosas o el tiempo que deben dedicar a una cosa en específico. Compañera Alba, puedes seguir. Bien, no sé qué ha ocurrido con la compañera Alba, quizás el internet, porque como nos dijo al principio, estaba teniendo problemas con el internet y estaba con datos, entonces quizás sea eso. Entonces, pues vamos a proseguir, voy a proseguir haciéndole algunas preguntas a ustedes de que puedan opinar qué cosas a ustedes les ayuda a utilizar o qué técnicas de estudio les ayuda a ustedes en la realización de su vida académica. Alba, espera un momentico. Yo tengo una observación, si puedes adelantar
las diapositivas, no sé, bueno, no sé en qué punto hablaste sobre la recreación y que pues era como una actividad innecesaria y que había que evitar. Yo te comento lo siguiente. La recreación es una de las actividades más importantes en la vida de cualquier persona, en cualquier edad. Es un elemento indispensable para la salud. Te evita la obesidad, con la obesidad te puede evitar también problemas del corazón, problemas de presión, te fortalece el cuerpo, ¿sí? Te genera endorfinas, las cuales producen mayor sensación de bienestar. La recreación incentiva la creatividad, incentiva la competitividad, incentiva el desarrollo integral, da confianza en sí mismo y además tiene una característica muy importante como son los beneficios sociales. Las personas que hacen recreación generalmente no incursionan en la delincuencia, evitan las drogas, no están deprimidas. Ya, entonces no encuentro una razón que justifique el que dentro del espacio de un estudiante o de una persona que trabaja no exista la recreación. Esas personas generalmente son personas que no son productivas y que no son positivas en su vida personal. ¿Ya? Entonces, son mayores los beneficios que tiene la recreación que los perjuicios. ¿Ya? O sea que parte de las actividades de cualquier persona debe incluir un tiempo para la recreación. ¿Ya? Entonces, es bueno que esa parte la reevalúen ustedes, lean un poco sobre los beneficios que tiene la recreación y pues esa parte pues tienen que, pues, o sea, esa información que están dando allí pues no es correcta. Eso era lo que quería decir ahora. ¿Listo? A ver, Albanelli, ¿o quién está ahí al frente de eso? Bueno, muchas gracias, profesor, por su aporte. De hecho, sí lo decíamos que es muy importante, pero hablamos más de actividades académicas. Por ejemplo, si hay compromisos que son, hablábamos de los compromisos, entonces decíamos que estas actividades son algo necesario que se deben sí o cumplir. En cambio, la recreación no lo llevamos más a términos académicos, pero obviamente que sí son importantes, por ejemplo, la recreación como la rutina. Por eso hablábamos de que hay que alimentarse bien, hay que dormir bien y también hacer estas actividades recreativas porque sí, lo ayudan a uno a desestresarse, ayudan a que estemos bien, tanto saludables, tanto físico como mentalmente. Entonces, ese aspecto me faltó aclarar, pero muchas gracias, profesor, por aclarar eso. Y no, gracias. Compañera, ¿quiere decir algo? Sí, agradecer al profesor por la aclaración. De pronto los estudiantes entendieron, pues digamos, mal lo que Alba quería decir. Es en cuanto a lo académico, es como digamos que tengo un trabajo que realizar mañana, tengo que entregar ese trabajo y ya en estos momentos lo estoy haciendo. Pero sucede que viene mi amiga y me dice, no, Angie, vámonos para una discoteca. Puede ser, no me gustan las discotecas, pero puede ser. Entonces me dice, vámonos para una discoteca. Entonces yo priorizo la discoteca, la recreación y quiero desestresarme de esa manera, pero no hago el trabajo. Entonces, ¿qué es más importante en estos momentos? Que yo estoy comprometida en entregar ese trabajo, ¿sí? Entonces yo no quiero sacar una mala nota, no quiero perder la materia, ni nada de eso. Entonces en estos momentos yo decido lo académico por encima de la recreación. Pero, como dice el profesor, es muy importante que nosotros tomemos tiempo libre. Incluso dentro de administrar nuestro tiempo, siempre tiene que ir el tiempo libre. ¿Con qué nos vamos a distraer? ¿Con qué nos vamos a estresar? ¿Qué vamos a hacer de diferente de esos compromisos que tenemos, de esos trabajos, de esos talleres que tenemos? ¿Sí? Igualmente, es como un ejemplo, yo
personalmente siempre me tomo libres los sábados y los domingos. Yo los sábados y los domingos no los toco y por eso durante la semana yo hago todos mis quehaceres, todos mis trabajos, todos mis talleres, todo lo hago durante la semana, aunque me tenga que trasnochar un poquito. ¿Y por qué? Porque los sábados y los domingos yo tengo otras cosas que son por fuera de lo académico y también tengo una vida familiar. Entonces es muy importante que ustedes organicen el horario y jerarquicen las actividades y obviamente, como dice el profesor, puedan incluir el espacio libre y el espacio de recreacionamiento. Alba, puedes continuar. Sí, por eso mismo también se plantea lo que es el horario, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero les explica que hay tiempo para la recreación, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para salir con el amigo a comer un helado. Entonces, en ese sentido es que se dice, pues, los compromisos, algo que debo cumplir, y para eso, para todo hay tiempo, ¿sí? Pero todo tiene que estar organizado. Ahora, como decía la compañera Angie, tengo un trabajo y tengo tiempo para la recreación, pero no lo hago, y entonces voy a posponer eso y me voy a recrearme y dejo las actividades o los compromisos que sí o sí debo realizar. Entonces, para ello es importante crear este horario o una agenda para que todo tenga su tiempo. Bueno, hoy voy a ver televisión, hoy voy a ir a hacer ejercicio, hoy voy a ir a correr, hoy voy a salir con mis amigos a comer un helado. Entonces, para todo ese tiempo, entonces no es como que no hay que desorganizar o afectar ese cronograma o esa agenda que uno ya plantea, es como irlo cumpliendo con cabalidad, ¿sí? En eso tal vez no me hice entender y es lo que quería transmitir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros, entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún aporte acerca de sus técnicas de estudio, lo que a ustedes les funciona para poder tener eficaz resultados o resultados eficaces? Preguntas, opiniones, comentarios. ¿Todo bien recibido? Pues quería aportar que la información me gustó y es valiosa. O sea, de pronto no se le pasa eso por alto, pero pues uno siempre recuerda que es muy necesario porque estamos en un tiempo que nos distraemos muy fácil. Así que pues nos sirve para recordar qué debemos hacer y cómo lo debemos de hacer. Entonces sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. ¿Alguien más? Bien, entonces como último, ya para despedirnos y dejarnos solos con el profesor, un último consejo es que esto que les estamos diciendo, háganlo hoy, ¿sí? De pronto está un poquito tarde, pero no está tan tarde. Háganlo de una, hagan su cronograma de una vez y su listado de tareas y actividades. ¿Por qué les aconsejo esto? Porque en ocasiones cuando dejamos para después las cosas no funcionan, no lo hacemos, entonces se nos olvida o ya perdemos como digamos, el deseo de poder hacer ese horario, esas metas. Entonces, sería muy bueno de que lo hagan de una. Entonces, muchas gracias, compañeros, por su participación y por sus buenos ánimos. Esperamos que les puedan ayudar. Cualquier cosa nos pueden escribir a nuestro correo de práctica y nosotros les estaremos ayudando con lo que ustedes necesiten. Sí, muchas gracias, profesor y estudiantes, por brindarnos el espacio, por estar atentos pues a lo que les estamos socializando. Entonces es muy importante pues que creen este hábito, que lo practiquen y lo practiquen, que es muy importante que agenden todas esas actividades para que las puedan llevar a cabalidad y puedan cumplir sus objetivos. Eso es lo importante. Entonces, algo que yo quiero dejar como una reflexión también del video es que hay que mantener una mente abierta y pensar sobre esas ideas y tareas que uno tiene para hacer. No dejar a lo último, por eso les digo, hay que establecer ese horario para llevar con cabalidad todas esas actividades, no dejar a lo último y bueno, tengo trabajo, tengo parcial, tengo quiz, tengo que hacer aseo a la casa, tengo que lavar la ropa y bueno, entonces me hago
un 8 ahí y no sé por dónde empezar. Entonces es muy importante tener claro eso. Otro también que quiero resaltar es que deben anotar todos sus pensamientos en un lugar específico, todo, digamos, todo lo que yo pienso, ay, lo quiero hacer, que no se queden quiero, sino los voy a anotar y los voy a hacer, los voy a cumplir. Y también que organicen sus tareas, las que tengan, las organicen de acuerdo a la prioridad, lo que les comentaba anteriormente. También que planifiquen, cuando realicen sus tareas o actividades, pues establezcan un tiempo y anoten en un calendario siempre esas actividades pues más que tengan más prioridad. Entonces, que por ejemplo pueden agendar una actividad en su Google Calendar y ahí pueden, para que les recuerde, si de pronto se olvidan, entonces, bueno, ya ahí les recuerda que ustedes tienen que hacer tal actividad, es muy importante eso, que también todo lo que piensen, que lo plasmen, lo lleven a la acción y lo coloquen en práctica. El plan que establezcan, que lo lleven a la práctica y que lo realicen. Entonces, eso también quiero recalcar y que sobre todo empiecen a trabajar en las actividades prioritarias y al empezar, pues esas actividades que digamos son muy importantes, es necesario que ustedes empiecen muy temprano, o sea que apenas a las 7 voy a, bueno, tomar mi cafecito y voy a empezar a estudiar, luego mi desayuno, entonces así pueden ir programar esas actividades para que después no tengan para que después no todo se les acumule y bueno, empiecen a estresarse y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces, muy importante, es lo último que les dejo para que lo reflexionen y lo pongan en práctica sobre todo. Entonces, ya no nos alargamos más, les damos pues agradecimientos por habernos escuchado y también por brindarnos el espacio al profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes, Alba y Angie, y pues esperamos que en otra oportunidad pues también nos ayuden con otro temita. A usted, profe, hasta luego. Bueno, pues hasta luego. Bueno, quiero de pronto agregar de que cuando hablaron de las estrategias, se hablaron de las tres primeras básicamente están asociadas como a técnicas o metodologías más bien de trabajo que se utilizan pues en muchas partes del mundo. Nosotros acá más bien lo utilizamos poco y son pocas realmente las instituciones de educación superior que incentivan este tipo de aprendizaje donde se deja el material de lectura y los estudiantes tienen que llegar a la clase a hacer preguntas. Parte de la reforma consiste en cambiar también las metodologías y dentro de las metodologías esa técnica estará incluida. Entonces, si hay algunas personas que de pronto piensan que pueden cambiar al nuevo pensum y al nuevo programa que esperamos sea aprobado por el ministerio muy pronto, pues entonces tienen que ir pensando también que sus hábitos de estudio también tienen que modificarse un poco y poner un poco más de su parte para contribuir en ese desarrollo y en esa forma de estudio que se va a proponer, que es más bien nueva. Nueva para nosotros, ¿no? Porque en varias instituciones ya se lleva a cabo y en otros países es, digámoslo así, la forma normal de trabajo. Bueno, voy a continuar entonces con el material de clase, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a hablar sobre
el desarrollo histórico de la ingeniería. Y entonces, dentro de lo que esperamos hoy es entender cuáles son los factores de desarrollo de la ingeniería. Hay 3 elementos, son el conocimiento, las herramientas y los instrumentos de medida. Esos son los elementos importantes y factores más importantes en el desarrollo de la ingeniería. Vamos a hablar algo de la historia de la ingeniería, vamos a diferenciar entre tecnología, técnica, ciencia. Vamos a mirar el perfil de un ingeniero tecnólogo, ¿ya? Y vamos a ver cuáles podrían ser las habilidades de un ingeniero tecnólogo también. ¿Por qué hablo de ingeniero tecnólogo? Porque nosotros estamos muy cerca de los ingenieros de sistemas, ¿ya? Y no tenemos una gran diferenciación entre el ser tecnólogo y el ser ingeniero. Digámoslo así que sí hay una diferencia, y es una diferencia importante, obviamente, y además de eso, pues son varios semestres de estudio y varias materias de más, pero en principio, todo lo que sabe el tecnólogo también lo tiene que estudiar el ingeniero. Entonces, cuando el tecnólogo se gradúa, pues debe tener ciertas habilidades, ciertas competencias que también hacen parte de la ingeniería. Por eso entonces hablamos, en nuestro caso, del ingeniero tecnólogo. Bueno, el desarrollo de la humanidad pues está estrechamente ligado al desarrollo de la ingeniería. De hecho, muchas de las grandes obras pues se asocian a la ingeniería más que a cualquier otra actividad. Eso no fue suerte, eso no fue que cayó del cielo, sino que a alguien se le ocurrió que podía hacer algo y después de un tiempo de incursionar en trabajos parecidos, pues encontró una forma o un método, unas técnicas que le llevaron a hacer ese nuevo, ese gran desarrollo que ha motivado también a la humanidad. ¿Qué factores entonces encontramos nosotros que han contribuido a ese desarrollo de la ingeniería en particular y pues por lo tanto de la humanidad? El conocimiento, las herramientas y los instrumentos de medida. En su curso de ITI, pues cuando vieron algo de historia, encontraron que por allá en los años 1600, 1700 hubo muchos inventos, muchas máquinas. De hecho, eso se puede llevar hasta los años 1800, donde los inventores tenían la idea, pero el producto no era el mejor debido a que las máquinas herramientas en ese momento no les permitían construir las piezas necesarias para que ese desarrollo funcionara apropiadamente. Entonces, eso pues hizo de que esos inventos pues tuvieran un funcionamiento limitado y que en algunos casos no fueran un completo éxito, como fue el caso del primer computador, ¿no es cierto?, que construyó Charles Babbage. El conocimiento, entonces, inicialmente fue empírico, ¿ya? Y eso, digámoslo así, fue hasta hace muy poco donde el conocimiento ya superó, digamos, la barrera de lo empírico. Pero inicialmente todos los trabajos fueron empíricos, fueron a punta de error y ensayo. Inicialmente, por ejemplo, se construyó la máquina de vapor de Watt, ¿ya? Y luego se desarrollaron las leyes de la termodinámica de Carnot, mucho tiempo después, que explicaban cómo funcionaba esa máquina de vapor. ¿Ya? Muchos ejemplos muestran que la tecnología precedió a la ciencia. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de inventos que fueron desarrollados por alguien y que en ese momento no tenían la teoría suficiente para explicar por qué funcionaba ese invento, ¿sí? Un ejemplo es las canoas de los indios de Guinea, que se pueden comparar en eficiencia a una canoa que ha sido producida en un computador.
el desarrollo tecnológico hoy en día pues se sustenta en el conocimiento científico. Ya, hoy en día no es común, ¿sí? No es lo habitual que se hagan los inventos sin tener un sustento científico asociado. De hecho, muchos de los desarrollos que se hacen y que implican, digámoslo así, inventos y que conllevan a patentes, pues tienen que tener una teoría científica detrás. Las herramientas. Pues las manos no son suficientes para desarrollar todas las actividades que el hombre puede hacer o que piensa hacer o que necesita realizar. Ya, muchos trabajos de fuerza, muchos trabajos de habilidad, entonces no es posible realizarlo solo con nuestro cuerpo, con nuestra fuerza, y necesitamos entonces recurrir con alguna audacia a alguna herramienta que nos facilite eso. Por ejemplo, mover grandes pesos, cortar piezas de madera de gran tamaño, desfrezar animales. Pues para ello hubo necesidad de recurrir a elementos que nos facilitaran esa necesidad de trabajo que teníamos en ese momento. Entonces aparece la rueda, aparecen las palancas, las poleas, los vehículos con ruedas, etcétera, y eso nos facilita entonces el desarrollo de esas actividades donde nuestro cuerpo no era suficiente para lograr esa meta. Las grandes obras de ingeniería pues no se habrían podido realizar si no existieran pues máquinas apropiadas para ello. ¿Ya? Entonces nosotros pensamos que hay muchas obras, ¿ya? Muchas obras. Si nosotros empezamos a pensar en obras, pues empezamos con las pirámides de Egipto, las pirámides aztecas o mayas, pensamos en la muralla china, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a encontrar una gran cantidad de obras que inicialmente de pronto nunca se pensaba en que fueran obras de ingeniería, porque de pronto el término ni existía, pero gracias a que eso se fue desarrollado con un método y de alguna manera eso pasa ya hoy en día a conocerse como una de las obras de ingeniería que se desarrollaron en ese momento. Hay una gran diferencia entre las herramientas usadas por nuestros antepasados, ¿ya? Donde usaban cuchillos, palos, hachas de piedra, y las que se usan actualmente, que pues llevan o implican el uso de máquinas bastante sofisticadas. Y los instrumentos de medida. Entonces, ya habríamos hablado de que el concepto de exactitud, o sea, de largo, ancho, alto, lo manejaban los antepasados, y eso pues no es posible así a ojímetro. Necesitaban elementos que permitieran hacer esas mediciones. ¿Ya? Si nosotros pues miramos la muralla china, pues la muralla china tiene una altura y durante todo el recorrido mantiene esa altura. Hay unas torres que están ubicadas cada una determinada distancia, ¿sí? Pues eso no es gratuito, eso no es que pues miramos cuánto hay de aquí hasta allá hacia ojímetro y ya ahí queda la otra torre, no. Eso había que hacer una medición que permitiera o garantizara que las torres estaban ubicadas a una determinada distancia y esa distancia era exacta. Lo mismo ocurrió con las demás obras, las pirámides de mayas o incas o las de Egipto, ¿sí? También fueron construidas y se observa también que se utilizaron conceptos de exactitud. ¿Ya? Entonces, para tener ese concepto de exactitud hubo necesidad de hacer mediciones. ¿Ya? Dentro de los instrumentos de medida, el más relevante que podemos encontrar nosotros en la antigüedad, pues es el nivel egipcio. ¿Ya? Hoy en día, pues nosotros vemos en una obra
que el maestro usa una plomada y utiliza una barra para aprovechar esa plomada, ¿cierto? Pero en su momento el nivel egipcio era era igual, un peso que estaba colgando, ¿no es cierto? Pero en un elemento de madera que era como un triángulo. Y en algún punto tenía como el centro de esa manera, entonces se lograba definir el nivel apropiado sí, de una obra. Ese elemento, sí, ese instrumento de medida fue utilizado en Europa hasta el siglo XIX, o sea, estamos hablando de mucho más de 1000 años, de 2000 años tal vez, donde fue un elemento indispensable en la construcción. Una nota al margen, y es de que la Torre de Pisa, pues nosotros la vemos como inclinada, y uno diría, bueno, ¿qué pasó allí? Se equivocaron, estaba mal construido ese nivel egipcio o ese nivel que usaron allí. Pues el problema no fue una equivocación en ese momento de los instrumentos de medición. Fue una falla en el estudio de suelos. Sí, ahí hay una falla y por el peso de la torre, pues esa falla se hunde y entonces la torre se va inclinando hacia un lado gracias a su peso. Sí, pero es una falla en el suelo, no fue una falla en la medición. Nosotros hoy en día pues podemos verificar teorías que tienen los científicos gracias a las mediciones que se pueden dar sobre algún experimento en particular. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la historia de la ingeniería. ¿Sí? Entonces, la historia de la civilización es la misma historia de la ingeniería, o sea, están muy asociadas, están muy ligadas. Es un largo y arduo esfuerzo para hacer que las fuerzas de la naturaleza trabajen para el bienestar del hombre. Es decir, siempre ha tenido la ingeniería en todo momento esa visión de construir para el bienestar de la comunidad. Entonces, si nosotros vemos para nuestros antepasados elementos que contribuyeron a ese bienestar, pues vemos que hay asociados aspectos que llevan o que conducen a que esos aspectos fueran trabajados de una manera un poco más técnica cada vez. Entonces, las primeras preocupaciones que tuvieron nuestros antepasados, pues tenían que ver con la comida y con el albergue y pues la salud, en el sentido de que si estaban en un sitio, pues su salud era prioritaria y tenían que cuidarse, y para ello entonces hubo necesidad de recurrir al albergue. El albergue ofrecía cierta protección. Más adelante, pues empezaron a aparecer situaciones de salud que no era posible entenderlas y que posteriormente, pues gracias al estudio de ciertas personas, pues empezaron a descubrirse también que eran enfermedades, algunas de ellas podían ser sanadas, otras de pronto no. Las primeras albergues fueron las cavernas naturales, y ya después pues se pensó en hacer a campo abierto una casa, ¿no es cierto?, una choza, y pero digámoslo así, el estar en las cavernas lo que hizo fue que esos sitios fueran utilizados por hombres que iban de un sitio a otro, o sea, en principio eran nómadas. Cuando empezaron a cultivar y a criar animales, entonces tuvieron la necesidad de ubicarse en un sitio un poco más abierto,
y entonces empiezan a aparecer las chozas, ya como una forma de alojamiento, de albergue para ese hombre que ya no estaba transitando en varios sitios, sino que se quedaba fijo en alguna parte. El desarrollo de la ingeniería como tal, pues digámoslo así, se asocia a la revolución agrícola, ¿ya? En el año 8000 antes de Cristo, donde los hombres dejaron de ser nómadas y pasaron a ser sedentarios, o sea, viviendo en un lugar fijo, y en ese lugar fijo entonces podían cultivar sus productos o criar animales que podían ser comestibles o podían ser animales de servicio para ellos. Luego de que empezaron a cultivar, entonces empezaron a aparecer algunas herramientas que le facilitaban el trabajo a estas personas primitivas. Ya, entonces aparece el arado. ¿Ya? El arado inicialmente lo llevaba el hombre. ¿Ya? Posteriormente, aprovechando que tenía también animales de servicio, pues entonces utilizaron animales para arrastrar el arado y entonces se aprovecha esa energía de los animales para facilitar ese trabajo de arar un determinado sitio. La rueda aparece en Mesopotamia y es uno de los inventos más importantes en el desarrollo del hombre. Sí, en muchas partes lo consideran como el invento más importante, pero es muy importante. ¿Sí? En la antigüedad, pues las pirámides de Egipto, pues son en el campo de la ingeniería, es de lo más representativo. Podemos también hablar de las pirámides de la muralla china, ¿ya? Y hay otras pirámides similares a las de Egipto, pero en otros lugares del mundo. Bueno, los egipcios construyeron diques y canales, tenían un sistema de irrigación muy complejo. ¿Ya? Inclusive ellos se inventaron la forma de regar cultivos que estaban en un nivel mucho más alto que el río, utilizando un dispositivo para llevar el agua desde el nivel donde estaba el río hasta el nivel donde estaba la tierra que tenían que regar. Esos dispositivos todavía están en uso hoy en Egipto. ¿Ya? Entonces, eso significa que ese trabajo, pues digámoslo así, de alguna manera fue bien hecho. Hacia el año 1400 antes de Cristo, el centro del saber pasó primero a la isla de Creta, luego a la ciudad de Micenas, aunque pues según estudios esta ciudad pues más bien eso fue muy temporal, pero ambas están asociadas a la cultura griega. Los griegos también construyeron canales de distribución de agua, de irrigación, usando el mismo patrón de los egipcios, pero incorporando mejoras, ¿ya? Luego ese mismo trabajo lo hicieron los romanos, y los romanos hicieron canales de distribución de agua bastante completos. La historia griega inicia en el año 700 a.C. y hay un periodo que va desde el año 500 hasta el 400 a.C. que se llama la Edad de Oro de Grecia, donde hay logros significativos en áreas de la cultura como son el arte, la filosofía, la ciencia, la literatura y el gobierno. Bueno, entonces acá tenemos entre el año 300 antes de Cristo y el 500 antes de Cristo, los griegos y romanos construyeron vías, acueductos, estadios, monumentos, arcos, puentes, ¿ya? O sea, y esas que son obras, llamémoslo así, como de ingeniería civil, pues bueno, son obras de ingeniería, esos son. En la Edad Media, que es entre el año 500 y 1500 antes de Cristo, se presentó un gran desarrollo en la ingeniería civil, pero no hubo avances significativos.
¿ya? Se hicieron obras, especialmente iglesias, monasterios, ¿no es cierto? Pero los avances fueron significativos, es decir, la técnica con la cual se construían estas edificaciones era muy similar en todos los casos. Aparece el reloj en esta época y el conocimiento pues se va refugiando en los monasterios pues empieza un retroceso de la ciencia porque toda la cultura va quedando escondida en los monasterios. De hecho, creo que hay una película, me parece que se llama En nombre de la rosa, donde se habla como de ese tema. En esa película, el caso era que se estaban muriendo algunos monjes y era porque estaban leyendo los libros que supuestamente estaban prohibidos y a esos libros les habían puesto un veneno para que pues la gente que saliera de ahí pues leía parte del libro pero no lo podía divulgar. Bueno, hacia los años 1100 empezaron a funcionar las primeras universidades. Tenemos la Universidad de París, la Universidad de Bolonia, y esas se consideran como las primeras universidades que existieron en todo el mundo. Tenemos también en la Edad Media, en el año 500 al 1500, pues hay muchos dispositivos, hay materiales, técnicas que se usaron en la Edad Media, pero digámoslo así que los grandes desarrollos no están en Europa, sino que están asociados a trabajos desarrollados en el Lejano Oriente. Por ejemplo, la pólvora, pues eso no lo inventaron los italianos, ni lo inventó nadie en Europa, eso es un invento de los chinos. ¿Ya? El papel también, y el papel, el proceso para fabricar papel fue mejorado por los árabes antes de ser llevado a Europa. El hierro lo fundían también primero en China, y lo mismo las telas. ¿Ya? Las telas primero se hacían en China, en Egipto, y ese proceso pues fue mejorado en Europa tiempo después. Por parte de los árabes también hubo un desarrollo tecnológico. Recordemos que los árabes también contribuyeron de una manera muy importante en el desarrollo de las matemáticas, ¿ya? También entonces los árabes desarrollaron la metalurgia del hierro, procesos para refinar azúcar, contribuyeron en la fabricación del jabón y a destilar perfumes. Trajeron de China los procesos para fabricar la pólvora, o sea que los primeros que usaron la pólvora fueron los árabes, no los europeos. Se impulsó la ingeniería naval por parte de los árabes y el desarrollo de accesorios de navegación, como son los compases, las brújulas, que facilitaban la navegación entre diferentes sitios. De hecho, creo que los árabes crearon un ejército del agua, ¿sí? Una fuerza naval muy importante que avasallaba completamente a la fuerza naval en Europa. ¿Ya? Pero eso es gracias a que ellos tenían también identificado elementos que permitían enviar proyectiles un poco más lejos de lo que hacían los europeos. ¿Ya? Entonces eso era gracias a la pólvora. Bueno, en el Renacimiento, es entre el año 1500 y 1750, tenemos varios nombres que sobresalen. Ya tenemos a Gutenberg, que inventó la imprenta. Con la imprenta, pues esta imprenta era la imprenta de pronto que nosotros conocemos por allá o que vemos por allá en San Nicolás, que tiene unos moldes móviles. Esos moldes que usan allá pues son como de plomo, creo, y con ellos entonces se podían hacer documentos, y pues el primer libro
se considera que se escribió alrededor del año 1450, o sea, antes del Renacimiento, pero se le atribuye a Gutenberg el invento de la imprenta, que posteriormente permitió transmitir el conocimiento a través de los libros. Leonardo da Vinci, que pues todos lo tenemos como referencia, es pintor, es anatomista, artista, arquitecto, paleontólogo, botánico, poeta, escritor, matemático, ingeniero, científico, botánico, músico, y es italiano, ¿ya? O era italiano. ¿Ya? Es bastante, pues su nombre es bastante conocido, especialmente en el campo de la pintura y de la invención. Muchos de los artefactos o varios de los artefactos que él ideó hoy en día pues ya son realidad, ¿ya? Copérnico, que es un astrónomo alemán, fundó la astronomía moderna. Galileo Galilei, bueno, Copérnico fue la persona que desarrolló la teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pues eso le llevó pues bastantes problemas en el campo religioso, o sea, Galileo Galilei también apoyó esa teoría, también era astrónomo y físico, formuló el método científico, inventó el telescopio. Ya, él trabajó bastante en el campo de la ciencia y también tuvo inconvenientes con la iglesia porque apoyaba la idea heliocentrista de que pues, la Tierra giraba alrededor del Sol, contrario a lo que se creía y a lo que pregonaba la iglesia de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. El Renacimiento, pues seguimos con el Renacimiento, entonces va otro nombre, Robert Boyle, es un físico y químico irlandés, trabajó en la parte del aire, de los gases, y él descubrió que el volumen de un gas a una temperatura constante varía de manera inversa a su presión. Entonces, eso es muy, muy útil hoy, por ejemplo, en el buceo. La ley de Boyle es muy importante porque cuando un buzo respira con aire comprimido, entonces ese aire, las moléculas tienen un tamaño al nivel del mar, pero cuando desciende, gracias a la presión, entonces esas moléculas reducen su tamaño y pueden entrar en cualquier parte del cuerpo. ¿Ya? Entonces, si uno no tiene la precaución de salir despacio, entonces esas moléculas de gas que están allí, especialmente las de nitrógeno, del aire, no pueden salir, ¿ya? Y se forman trombos que pueden llevar a la muerte a un buzo, ¿ya? Entonces, el Robert Hooke formuló la teoría de la elasticidad, ¿ya? Isaac Newton inventó el cálculo, formuló la ley de la gravedad, trabajó con la luz, el calor. Thomas Newcomen es otro inventor inglés, construyó una de las primeras máquinas de vapor que funcionaban. Bueno, vamos a la revolución industrial. Aquí en la revolución industrial, entonces tenemos que aparecen nuevas fuentes de energía, aparece la ingeniería química, la industrial, la eléctrica, y en la industrial pues se le atribuye a Frederick Taylor, ¿ya? Que desarrolló una teoría del trabajo en las empresas. El transporte pues evoluciona, se usa la locomotora, hay un tranvía que se impulsa por energía eléctrica, se desarrollan las comunicaciones, el telégrafo, el teléfono, y se inicia la construcción del Canal de Panamá, que fue un reto bastante grande.
remover pues un montón de tierra para hacer un hueco que permitiera llevar barcos entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En el año, en la década de los 1760, James Watt diseñó y produjo una máquina a vapor también. Es más conocido James Watt que la otra persona que habíamos hablado previamente, Newcomen, ¿sí? En Gran Bretaña se experimentan con máquinas de vapor y entonces se usa ese concepto para mover barcos y luego pues aparece Robert Fulton, que crea una empresa y crea un tipo de vehículo anfibio, pues anfibio no, sino pues acuático más bien, un barco que anda con máquinas de vapor. En el año de 1823, Stephenson pues construye, pues trabaja con los ferrocarriles, establece una empresa y demostró que el transporte en tren era factible y que pues para eso se necesitaban vías férreas para que el vehículo impulsado por vapor se moviera entre diferentes puntos. Stephenson permitió o generó un crecimiento en las vías ferroviarias en los Estados Unidos después de la Guerra Civil y eso pues ayudó mucho al desarrollo de ese país. Otro de los logros importantes en la ingeniería es en el campo de la electricidad. ¿Ya? Para el campo de la electricidad, pues hay varios nombres que son importantes, como George Simon Ohm, alemán. Él trabajó en la intensidad de la corriente eléctrica a través de un conductor y gracias a él, pues se le atribuye, o él le encontró la ley de Ohm, ¿cierto? Voltaje igual a corriente por resistencia, esa es la ley de Ohm. Alejandro Volta, italiano, que inventó la pila de Volta, que es considerada como la primera batería eléctrica. Michael Faraday, del Reino Unido, se inventó el motor eléctrico, el transformador, generador eléctrico, la primera dinamo, y se le considera como el padre de la ingeniería eléctrica a Michael Faraday. Y Charles Coulomb, de Francia, trabajó en electrostática y en electromagnetismo, y esos fueron como los aportes más significativos en el campo de la electricidad, y esto fue en el siglo XIX. Bueno, viene luego la revolución industrial en el año, siguiendo con la revolución industrial, 1750, 1900, pues aparecen máquinas herramientas, y esas máquinas herramientas eran implementos que facilitaban la construcción de otras herramientas, de otras piezas, por ejemplo el torno, la fresadora, la prensa hidráulica, ¿ya? Y ya entonces con estas piezas se podían trabajar niveles de exactitud muy superiores a las máquinas que se tenían anteriormente para fabricar esas piezas. Y la ingeniería civil, pues se usan nuevos materiales, se usan explosivos. Ya vimos que esos explosivos pues permitieron abrir los huecos para el canal de Panamá. Hay máquinas de vapor que permitían también remover tierra. Se construyen barcos en nuevos materiales, se construyen barcos más grandes. Frederick Taylor, entonces, habíamos hablado de él, asociado a la ingeniería industrial, crea los principios para modernizar las técnicas de producción. Él estudió Derecho, tuvo alguna dificultad visual y entonces tuvo que retirarse. Entró a trabajar en una de las fábricas de la familia y entró a trabajar como obrero. ¿Ya? Entonces él empezó a trabajar conociendo cómo se hacían las cosas desde abajo, llamémoslo así.
Y poco a poco, en su tiempo libre, entonces se puso a estudiar una ingeniería y él pues se graduó ya de ingeniero. Eso le facilitó, llamémoslo así, como el desarrollo de técnicas para mejorar la producción dentro de una empresa. Entonces, lo que es estudio de tiempos, o sea, cuánto tiempo se demora una persona haciendo un trabajo, el trabajo de determinar cuál era la capacidad que debería tener o las competencias que debería tener un trabajador para hacer un determinado trabajo, cuánto tiempo debería estar el trabajador haciendo un determinado trabajo, etcétera. Y el movimiento, porque en el fondo, cuando se produce algo, el producto va pasando por varias estaciones. Entonces, esos movimientos del producto también tienen que tener como unos conteos. Eso generó entonces de que el manejo de la producción pues no fuera una negociación de los obreros con los dueños de la empresa, sino que este fuera manejado directamente por la empresa. Bueno, también se produjeron mejoras en otros elementos, especialmente química, ¿ya? Aquí es ingeniería industrial, pero es ingeniería química. Aparece el ácido sulfúrico, la dinamita, la nitroglicerina y el petróleo, que ya se establece como una fuente de energía a futuro. En el siglo XX, entonces, la ciencia, pues ya sabemos, la ciencia, digámoslo así, no queda en un segundo plano sobre la tecnología, sino que está por encima de la tecnología. O sea, cuando uno quiere realizar un desarrollo tecnológico, tiene que pensar en cuál es la teoría que hay detrás de ese desarrollo. Se usa el motor de combustión interna para el transporte y aquí pues donde aparece el petróleo para mover ese motor de combustión interna. Aparecen técnicas de desarrollo de mezclas de concreto y estructuras que facilitan la elaboración de edificios, de obras civiles. Aparecen nuevas fibras sintéticas y plásticos, aparece también el computador digital, la ingeniería de sistemas y se desarrolla la energía nuclear. La ingeniería aeroespacial, los nuevos materiales, la telefonía celular, la televisión, el procesamiento de alimentos, son aspectos que también han aparecido en el siglo XX. Y aparece también algo que ha cambiado, digámoslo así, nuestra forma de trabajar, que es la Internet y la web, que han sido elementos que han modificado nuestras costumbres. En el campo de la electrónica, pues también las nanotecnologías vienen en ayuda de la computación y eso pues es algo que no se puede evitar. Ya cada vez los elementos electrónicos son cada vez más pequeños y cada vez más rápidos. Entonces, por eso los computadores son más completos hoy en día. Bueno, hay un problema y es todos los adelantos en el campo de la ingeniería, la ciencia y la tecnología, pues no garantizan de que nosotros podamos mejorar la situación que tenemos en el mundo. Hay males que siguen acechándonos, por ejemplo, el hambre, ¿ya? Y a pesar de que se habla de que hay técnicas de mejora de semillas, pues el hambre no desaparece, ¿ya? La violencia sigue imperando
Y yo pensaría que la violencia es motivada básicamente por intereses económicos, donde hay más preponderancia con pues, por la venta de armamento que por preservar la vida de las personas. Las drogas es otro mal que nos está agobiando. La explosión de la población, o sea, ahí tenemos mucha gente y cada vez tenemos como una cantidad de comida limitada y pues habrá hambre. Si seguimos en esa situación, pues seguirá el hambre. Entre más gente hay, pues hay más contaminación, y eso pues con educación solo pues no es posible resolverlo. Entonces, ¿será que la ciencia, la ingeniería, la tecnología puede dedicar esfuerzos suficientes y oportunos a la atención de estos problemas? Es una pregunta que queda para que de pronto ustedes la analicen. En algunos casos yo creo que la ingeniería, la ciencia y la tecnología pueden ayudar, ¿sí? Pero yo creo que necesitamos también atacar otros aspectos para contribuir a la solución de esos males que hemos planteado ahí. Bueno, yo voy a dejar aquí, ¿sí? Voy a dejar aquí para que en la próxima clase pues continuemos con este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profe, todo muy claro. Gracias. Bueno. Profe, por el chat Sí. le había escrito que si nos recomendaba algún libro para ver estos temas más a fondo y recordar algunas cosas pues que se le olvidan a veces a uno. Pues yo te diría, para mí lo más fácil ha sido Internet, ¿sí? Porque de pronto uno puede encontrar en un texto en la bibliografía, en el programa, en la bibliografía hay un libro, ¿ya? Pero creo que más completo lo puedes encontrar en Internet, ¿sí? Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna pregunta? Pues no, profe, por el momento no. Muchas gracias. Bueno, de pronto quiero recordarles, vamos en la quinta semana, ¿no es cierto? En la séptima semana es, séptima semana es la segunda semana de abril. Son las cancelaciones, ¿no? Entonces lo quiero mencionar más, yo creo que en la próxima clase le voy a dedicar un ratico a hablar sobre el tema, pero es un punto, digámoslo así, de la programación que es importante porque es el único momento donde yo puedo cancelar materias y tengo que estar bajo alguna situación, alguna circunstancia que me pues motive a hacer una cancelación. Por aquí alguien levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Bueno, hable. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Yo inscribí la materia de educación física, entonces mañana me tocaría de 10 a 12, entonces quisiera saber cómo, pues no me han mandado ningún link ni nada, ¿cierto? Pero entonces quisiera saber cómo ingreso o cómo me doy cuenta de las clases. Ay, ay, ay. Pero eso debiste haberlo preguntado hace 5 semanas. Y cuando matriculaste bueno, a ti te matricularon directamente. Ay, ay, ay. O sea que usted no ha ido a ninguna clase. No, profe, lo de adiciones. Ah, ya. Ahorita- Bueno, entonces yo te sugeriría algo, ¿no? Es que al principio sale como unas instrucciones, un instructivo. Cada grupo está asociado a un deporte
y pues dan los datos de cómo conectarse pues con ese profesor. Entonces, yo creo que me vas a tener que a ver, yo te voy a dar el correo de la secretaria para que ella de pronto te ayude en eso. Ya, dame un momentico, yo copio el correo de... Profe, Sí, yo también tengo la misma situación con una materia que adicioné. bueno, la otra cuestión es que en la programación puede estar el nombre de las personas, ¿no? Deme un momentico, yo trato de ingresar y entonces Sí, lo abre ese confirmo. correo. ¿Listo? Dame un momentico, aquí pongo el correo de la secretaria, Janet Pizarro, ¿no? Entonces escríbanle un correíto para que de pronto escríbanlo ahora, para que ella de pronto haga la averiguación y les entregue la información. Pero vamos a buscar primero por la programación, ¿listo? ¿Les parece? Denme un momentico, yo trato de conectarme. Vale. Profe, yo Sí. busqué por la programación y aparecía el correo del profesor. Le Ajá. escribí pues varios correos y él no me respondió. ¿Y de qué materia estás hablando? Arquitectura de computadores 1. Mándalo con copia al director de programa y vuélvelo a mandar, reenvíalo y me lo envías otra vez a mí con copia a mí. Listo, yo le escribo directamente al director de la escuela y le comento el caso. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, hablamos. Bueno, dame un momentico, vamos a ver si... Ay, ay, ay. Bueno, no es- Profe, pero una pregunta. Dime. Como la clase son mañana de 10 a 2, entonces yo creo que perdería esa clase, ¿cierto? No, pues esté pendiente. Esté pendiente. Ay, ay, ay. Dime un momentico que es que... ay, 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 registro académico. A ver si por aquí me... Programación académica. Ya la tengo acá. Horarios. Bueno, entonces voy a mostrar voy a mostrar, pues, deme un momentico, yo busco el código de la asignatura. Se llama deporte formativo, ¿no? Bueno, vea, aquí tengo el, aquí ya lo tengo, pero no lo estoy presentando. Ay, ¿qué se me hizo? Una pestaña. Vamos a ver si esta es. Bueno, miren, ya ven la programación de deporte formativo, ya se ve. Sí, profe. Bueno, entonces Sí, profe. ustedes pueden entrar allí. Entran por la Universidad del Valle, ¿no es cierto? En la página de la universidad hay una opción que dice
registro académico y admisiones, buscan registro académico, y en registro académico entonces buscan la programación académica. En la programación académica están los nombres de los profesores y entonces ahí están, por cada grupo, mire, por cada grupo está el nombre del profesor, ¿sí? Entonces, aquí no dice pues cuál es el deporte, pero sí dice cuál es el profesor y cuál es la persona. Entonces ahí a esa persona lo pueden contactar y entonces él les puede pues dar la información, ¿no? El contacto, el enlace para que puedan entrar a ese curso. ¿Listo? Listo, profe, todo muy claro. Pero Bueno, una pregunta, dime. si por ejemplo han realizado exámenes antes o actividades antes. No, por eso tienes que hablarlo con el profesor, porque es que el asunto es que la responsabilidad de asistir a las clases es del estudiante, ¿sí? Entonces, si usted no pudo matricular esa materia en la primera semana o antes de la primera semana y lo deja para la cuarta semana, pues se perdió 4 semanas de clase. Sí, pero eso no es problema del profesor, no es problema de la universidad, es problema suyo. Y usted, o sea, desde la primera semana usted debió asistir a ese curso, ¿sí? Entonces, usted explíquele al profesor de pronto qué fue lo que pasó y de pronto él le dará alguna solución a ese impasse. ¿Qué grupo es el tuyo? ¿Aló? Sí, profe, qué pena, no escuché. ¿Qué grupo es el tuyo? Mi grupo es el grupo 7. Bueno, entonces 7, aquí está el 7, mira. Hugo Alejandro Carrillo y Hugo.Carrillo @correo Univalle. ¿Ya? Hugo.Carrillo, Hugo con H, .Carrillo @correo Univalle. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias por la información. Listo, Yo tengo entonces, la primera semana porque trabajaba, entonces como me salí del trabajo ya. bueno, listo, pero entonces hablas con él, le explicas qué fue lo que pasó, a ver qué solución te puede dar. ¿Listo? Listo, muchas gracias por la información. Tenga buen día, profe. Bueno, pues. Profe, disculpe, ¿le hago una Sí, ¿cómo pregunta? no? Dime. Es sobre el taller 2 que nos dejó. Sí. Dame un momentico. Es que hay una parte que dice... Dame un momentico, taller 2. Bueno, dime, y aquí lo tengo ya. Sí, dime. Es que en el hay una parte de las carpetas donde dice que hay que ver el promedio acumulado de, ¿cómo es que se llama? De Julián. El primero. Y hay una parte del promedio de Julián, sí, y hay como una calificación que dice AP. ¿Qué significa esa calificación? AP es aprobado. ¿La AP? AP es aprobado. O sea, tienes que buscar en el reglamento estudiantil cuál es la equivalencia de AP. ¿Ya? Pero según ahí, esa materia no sale con créditos, entonces No, pues hay que... no, y no tiene créditos, pues no haces nada, porque daría, por ejemplo, que AP sea 5. 5 por 0 créditos, pues te da 0. Entonces no tiene incidencia. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, ¿algo más? Bueno, entonces feliz noche. Muchas gracias por su asistencia y bueno, cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.